Pati Chapoy se quedó sin piso. Literalmente. El programa que durante 30 años dictó quién era quién en el espectáculo mexicano cerró sus puertas esta semana mientras su conductora estrella salía a pedir piedad frente a las cámaras con una expresión que no engañó a nadie. Y si crees que esto comenzó con un conductor diciendo algo horrible al aire, suscríbete ahora mismo a este espacio porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es mucho más profundo y más oscuro de lo que cualquier titular te ha contado. Porque Ventaneando no cayó por accidente. Cayó porque llevaba décadas construida sobre una cultura donde decir cualquier cosa sin consecuencias era la norma, donde los micrófonos nunca se apagaban a tiempo y donde los dueños del edificio sabían exactamente lo que pasaba dentro y decidían. Y hay una denuncia formal recién presentada ante autoridades de Jalisco que apunta directo al corazón de Grupo Salinas. Eso todavía no lo has escuchado completo. Quédate hasta el final, porque lo peor y lo más revelador viene después. Suscríbete a este espacio si no quieres que el siguiente capítulo te llegue tarde. Todo arrancó cuando Pedro Sola, con 30 años de carrera, con micrófono abierto, frente a sus compañeros y frente a las cámaras de una televisora con concesión federal, soltó una serie de comentarios pidiendo que se envenenara a los perros cuyos dueños los llevaban a restaurantes y espacios públicos. No fue un lapsus de un segundo, fueron varias frases, palabras construidas, lanzadas al aire con la tranquilidad de alguien que lleva décadas haciendo exactamente eso porque nunca nadie le cobró nada. Y cuando los señalamientos de vecinos cercanos a su domicilio comenzaron a circular en medios, acusándolo de conductas de crueldad animal durante las noches, la reacción que siguió fue la de una empresa que calculó el tamaño del fuego antes de decidir si valía la pena apagarlo. Nadie en producción cortó la transmisión. Nadie mandó señal desde el piso. Nadie apagó el micrófono. Todo pasó. Todo se grabó. Todo llegó al público. Y eso, mis amigos, dice más sobre Ventaneando y sobre TV Azteca que cualquier comunicado que hayan podido publicar después. Déjanos en los comentarios si tú también crees que eso fue deliberado, porque lo que viene a continuación confirma un patrón que lleva años operando exactamente igual y que esta semana, finalmente, tuvo consecuencias visibles. La caída de patrocinadores fue inmediata, sin negociación, sin carta formal, sin aviso. En menos de 24 horas el programa que se presumía como el referente del entretenimiento mexicano se quedó sin el dinero que lo sostenía, porque un director de mercadotecnia no toma decisiones con el corazón. Calcula riesgo. Y el riesgo de aparecer en pantalla junto a un conductor señalado públicamente de incitar al envenenamiento de animales domésticos es un riesgo que ningún consejo directivo en México iba a aprobar. Así que el dinero se fue. Rápido. Sin despedirse. Suscríbete a este espacio porque hay cosas que el dinero dice cuando se va deprisa que las empresas nunca van a confesarte en un comunicado. Y aquí las vamos a seguir contando. Entonces salió Grupo Salinas con un texto. Un texto largo. Hablaba de fundaciones, de líderes ecologistas, de zoológicos visitados, de hogares de rescate, de compromisos institucionales que según ellos venían sosteniendo desde hacía tiempo. Dijeron, con todas sus letras, que TV Azteca siempre estuvo del lado de los animales. Lo publicaron en menos de 24 horas desde que estalló el escándalo. Y ahí está la primera cita trampa de esta historia. Porque una empresa que durante décadas mantuvo al aire a un conductor cuyas palabras y cuya conducta señalada por vecinos apuntan en la dirección opuesta, no puede publicar en un comunicado de emergencia que siempre estuvo del lado de los animales sin que esa frase le explote en la cara. La credibilidad no funciona como un interruptor. No se activa el mismo día que se apaga el fuego. Eso lo saben en las juntas de Grupo Salinas. Y lo que comunica una empresa que publica ese tipo de texto en menos de 24 horas es miedo, no conciencia. Miedo corporativo. El que huele igual sin importar la industria. Palabras cuidadas, promesas vagas, nombres de organizaciones que suenan bien en titulares
y ninguna consecuencia real para las personas responsables de lo ocurrido. Ninguna. Y mientras el comunicado circulaba en redes, los restaurantes de la Ciudad de México ya colocaban letreros en sus puertas. Letreros que decían exactamente lo que estaban pensando millones de mexicanos que esa semana encontraron, por primera vez en mucho tiempo, un punto de acuerdo que cruzó barreras de edad, de clase y de ideología. ¿Cuántos años hay que esperar para que una televisora pague un precio real por lo que transmite? Después salió Pati Chapoy. Salió con la cara que pone cuando sabe que el terreno ya no aguanta más discursos. Pidió otra oportunidad. Habló de compromisos. Mencionó a una organización que rescata animales abandonados y enfermos, y anunció que el canal la apoyaría a partir de ese momento. El problema de prometer apoyo a los animales, exactamente el mismo día que tu compañero de 30 años acaba de pedir frente a las cámaras que los envenenen, es que nadie en ese público recibe eso como algo genuino. La credibilidad de Chapoy no se construyó en un día y no se puede reconstruir en una tarde. Lleva 30 años al frente de un programa que sobrevivió demandas de celebridades, escándalos internos, polémicas interminables y sus propias contradicciones públicas, siempre con el respaldo de un gobierno dispuesto a mirar hacia otro lado a cambio de una cobertura favorable. Eso cambió. Y lo que se veía en pantalla mientras Chapoy hablaba de fundaciones con cara de contrición era la imagen de alguien pidiendo piedad al mismo público que su programa atacó, ignoró y utilizó durante décadas para sostener los ratings que pagaban sus cheques. Quien quiera seguir de cerca cómo termina esta historia, que se suscriba ahora mismo, porque los próximos capítulos no van a ser menos reveladores que este. Niurka Marcos fue de las primeras figuras del espectáculo en hablar sin filtros. Dijo algo que muchos pensaban pero pocos formulaban con esa claridad en público. Puedes no querer a los perros. Eso es una preferencia personal. Pero pedir en cadena nacional que los envenenen, que les quiten las cuerdas vocales para que no molesten, que disparen a sus dueños porque los sacan en carriola, ya es otro territorio. Y lo cerró con una comparación que le pegó fuerte a más de uno. Donde encuentras a alguien dispuesto a hacerle daño a una persona por quien es, también puedes encontrar a alguien que deja carne envenenada en el parque donde sacas a pasear a tu animal. Fue incómoda, fue honesta. Y fue exactamente la frase que colocó el escándalo de Pedro Sola fuera del mundo de la farándula y lo convirtió en un debate serio sobre lo que se permite decir al aire con micrófono en una televisora con concesión federal. Porque esa es la pregunta que la empresa no ha respondido. ¿Dónde estaban los controles editoriales cuando todo eso ocurrió al aire? Andrea Legarreta también habló. Más medida, como suele ser, pero directa donde tenía que ser directa. Señaló que no fue gracioso, que como chiste tampoco tenía sentido, y le pidió a Pedro Sola que no se escudara en su edad para justificar nada. Y remató con algo que dolió más tranquilo que gritado. Cuando te equivocas, tienes que aguantar la consecuencia, pedir disculpas de verdad, y entender que las disculpas que llegan tarde o que suenan a relaciones públicas, terminan siendo peores que el error original. Eso lo dijo con una calma que describía exactamente lo que estaba ocurriendo con el comunicado de Grupo Salinas y con las apariciones de Chapoy. Todo llegó tarde. Todo olía a cálculo. Todo tenía el sabor de una empresa apagando un incendio sin resolver lo que lo causó. Y amigas y amigos, cuando el dinero ya se fue, cuando los letreros ya están en las puertas, y cuando figuras del espectáculo ya dijeron públicamente lo que pensaban, publicar un texto donde se promete sensibilización corporativa no le devuelve a nadie la credibilidad que perdió. El daño ya estaba hecho. Y era permanente. Pero hay algo que cuesta trabajo no preguntarse en voz alta. Algo que va más allá de Pedro Sola y de los comentarios que hizo al aire. Durante 30 años, ese conductor estuvo en pantalla con ese nivel de desprecio normalizado hacia ciertos seres vivos. Durante 30 años, nadie dentro de la empresa frenó nada. Y eso plantea una pregunta sobre Chapoy, que el escándalo de esta semana
coloca de golpe sobre la mesa. ¿Cuánto de lo que ocurrió dentro de Ventaneando durante 3 décadas contó con su aprobación explícita y cuánto simplemente fue posible porque ella nunca lo detuvo? Las dos opciones son igual de incómodas, y las dos apuntan al mismo lugar. Antes de que te cuente la denuncia formal que acaba de cambiar el tamaño legal de este escándalo, déjanos en los comentarios hasta dónde crees que llega la responsabilidad de Chapoy en todo esto. Porque lo que viene conecta cada pieza de esta historia con una precisión que la mayoría todavía no ha terminado de ver. Suscríbete a este espacio para que el próximo caso que se destape te llegue cuando ocurra, no días después. Porque hay que hablar de Ricardo Salinas Pliego. El problema de TV Azteca no empezó con Pedro Sola. Tampoco empezó con los perros. Empezó mucho antes, con un patrón de conducta que la presidenta Claudia Sheinbaum describió públicamente con una precisión que dejó sin argumentos a la televisora y a todos sus defensores. Explicó con palabras serenas y absolutamente calculadas la diferencia entre censura y opinión. Cuando ella le pide al público que no vea TV Azteca, dijo: «Eso es una opinión, porque la televisora sigue al aire, sigue transmitiendo, sigue publicando exactamente lo que quiere publicar. Lo que sería censura sería ejercer el poder del Estado para llamar por teléfono al canal y pedirles que quiten a un conductor o que cambien una nota a cambio de una canonjía, de dinero público, de contratos convenientes o de favores políticos». Y eso, señaló sin rodeos, es lo que ocurría en los gobiernos anteriores. Nombres, apellidos, dinero en efectivo, notas filtradas a conveniencia. Vino de 20,000 pesos la botella como parte de la negociación. Reporteros comprados con recursos del erario. Redes de complicidad construidas con paciencia durante años para silenciar lo que no convenía a quien pagaba. TV Azteca sabe perfectamente de qué está hablando la presidenta porque formó parte de esa red durante mucho tiempo. Y ahora que el gobierno ya no les compra esa complicidad, ahora que ya no hay canonjías, ni teléfonos directos, ni contratos millonarios, la rabia que muestran en pantalla todos los días tiene un sentido muy concreto. El público mexicano ya lo descifró. Y eso es exactamente lo que Salinas Pliego no puede controlar con un comunicado institucional. La segunda cita trampa de esta historia llega aquí. La misma empresa que durante años cobró por silenciar lo que incomodaba a los poderosos, hoy se presenta como víctima de un gobierno que la censura por no comprarle el silencio. El contraste habla por sí solo. Ahora viene la revelación que cambia el tamaño legal y político de todo lo que has escuchado hasta aquí. Desde este espacio se presentó formalmente una denuncia por violencia política de género contra TV Azteca en el estado de Jalisco, señalando directamente a Ricardo Salinas Pliego como responsable. La conductora de este canal, regidora del municipio de Tonalá, acompañada de su abogada Fabiola, levantó el acta de manera formal con un mensaje muy específico. A las mujeres en Tonalá se les respeta, a las mujeres en Jalisco se les respeta, y a las mujeres en todo México se les debe respeto sin importar quién tenga el micrófono o quién sea el dueño de la televisora. Basta de una televisora que todos los días fomenta y normaliza la violencia, especialmente contra las mujeres. Si el dueño opera sin consecuencias, si durante décadas nadie le cobró nada por lo que salía en sus pantallas, entonces todos los que trabajan para él aprenden que así funcionan las cosas. Y lo que vemos con Pedro Sola, con el comunicado fallido de Grupo Salinas, con Chapoy pidiendo piedad frente a las cámaras, todo forma parte del mismo edificio. Un edificio que lleva décadas funcionando igual y que por primera vez en mucho tiempo tiene cimientos que se mueven. Suscríbete a este espacio si quieres saber cómo avanza esa denuncia ante los tribunales de Jalisco, porque cuando llegue a los escritorios de quienes tienen autoridad para decidir sobre concesiones federales, esta historia va a cambiar de nivel completamente. Lo que acaba de ocurrir con Ventaneando, con la estampida de patrocinadores, con los restaurantes que cierran su puerta física a Pedro Sola, con el comunicado fallido de Grupo Salinas
y con la denuncia presentada en Jalisco, apunta a algo que miles de personas ya están discutiendo abiertamente. TV Azteca podría estar enfrentando la pérdida de su concesión federal. No es un rumor. Es la pregunta que corresponde hacerse cuando una empresa con concesión pública acumula este nivel de denuncias, contradicciones y señalamientos directos desde la propia presidencia de la República. La pregunta que México lleva décadas sin responder con suficiente fuerza es esta. ¿Puede una empresa mediática seguir usando una concesión pública para atacar, para incitar, para construir narrativas que sirven a sus dueños mientras dice que sirve al pueblo y seguir operando sin pagar ningún precio real? El pueblo mexicano respondió esta semana sin necesidad de discursos. Lo dijo con el letrero en la puerta del restaurante. Lo dijo dejando de ver el programa. Lo dijo en los comentarios de redes que se convirtieron en avalancha. Y cuando el pueblo dice basta de esa manera, coordinado, transversal, sin que nadie lo organice desde arriba, el dinero se va, las denuncias se presentan, y los programas que creían que durarían para siempre, porque siempre habían durado, empiezan a oler a último episodio. Pedro Sola termina este ciclo con el apodo de Mataperros circulando en redes sin que nadie pueda pararlo, con restaurantes que le cierran la puerta con un letrero, con figuras del espectáculo que lo pusieron en el piso con declaraciones públicas, con vecinos que lo señalan ante medios con acusaciones que todavía no han sido confirmadas ni descartadas por autoridades, y con una empresa que lo usa como chivo expiatorio de 30 años de una cultura de impunidad que ellos mismos construyeron. Chapoy termina este ciclo parada frente a las cámaras, pidiendo piedad al mismo público que su programa atacó y utilizó durante décadas para sostener los ratings que pagaban todo. Y TV Azteca, Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, terminan este ciclo con una denuncia formal en Jalisco, con una presidenta que los puso en evidencia frente al país entero sin necesidad de levantar la voz, y con un escándalo que logró conectar a dueños de mascotas con defensores de animales, a mujeres que denuncian violencia política con regidores que deciden actuar, y a abogadas que presentan actas formales con millones de mexicanos que tomaron una decisión colectiva muy clara esta semana. La pregunta moral que nadie ha formulado con suficiente fuerza en todos los medios que cubrieron este escándalo es la siguiente. ¿Qué clase de empresa publica un comunicado oficial diciendo que siempre estuvo del lado de los animales, que documentó casos de maltrato durante años, que acompañó fundaciones y visitó hogares de rescate, y al mismo tiempo mantuvo en pantalla durante décadas a un conductor cuyas palabras apuntan exactamente en la dirección opuesta? Eso habla de quiénes son realmente, no de quienes dicen ser en los comunicados de prensa. Y las contradicciones de ese tamaño no se resuelven con terapias pagadas por la empresa, ni con programas de sensibilización que se anuncian el mismo día que estalla el escándalo. Se resuelven con consecuencias reales, con responsabilidades concretas, con nombres y apellidos que respondan por lo que ocurrió. Las instituciones mexicanas ahora tienen sobre la mesa una denuncia formal, una presidenta que habló con precisión quirúrgica y un país que ya dio su veredicto. Y esta historia todavía tiene capítulos importantes por venir. Aquí lo vemos claro. Mientras la impunidad mediática siga siendo el precio de operar en este país con una concesión pública, este espacio va a seguir señalando cada caso con nombre y apellido. Suscríbete, para que el próximo no te lo cuente nadie más. El personaje que queda arriba en esta historia no es Chapoy. Tampoco es ningún presentador que salió a dar declaraciones inteligentes en el momento preciso. El personaje que queda arriba es el público mexicano. Ese público que durante años fue tratado como audiencia cautiva, como consumidor de chisme empaquetado con intereses ocultos. Ese público que sostuvo los ratings, que mantuvo a los patrocinadores dentro, que permitió que la maquinaria siguiera funcionando durante décadas, y que esta semana dijo basta de una manera que no necesitó traductores ni organizadores. TV Azteca creyó que 30 años de permanencia equivalen a impunidad permanente. Esta semana descubrió que no. Y cuando las instituciones tengan que responder formalmente sobre si una televisora con este historial
puede seguir teniendo en sus manos el privilegio de una frecuencia del Estado mexicano, lo que venga después va a hacer que todo lo de esta semana parezca solo el prólogo.